El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Al leer la Biblia debemos cuidarnos de no hacernos la idea de que dice lo que nos imaginamos o lo que nos han dicho que decía. Los 3 reyes magos ni son necesariamente 3, ni son reyes, ni son magos en el sentido corriente de esa palabra. Leámosla, al contrario, tratando de ver lo que nos dice que pueda ser inesperado, sorprendente, porque muchas veces Dios nos sorprende con su palabra, diciéndonos lo que no habíamos oído antes o preferíamos no oír. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mateo 2:10. En esta edición presentamos la lección número 17, En busca del niño. Te invitamos a buscar tu Biblia en Mateo 2 y tu revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy nos corresponde la lección número 17 de la revista para la educación cristiana El Discípulo, material que usted puede adquirir a través de Amazon buscando bajo el nombre El Discípulo, y ahí podrá obtener tanto la revista para maestro o la revista para alumnos en versión impresa y en versión digital. Pronto vamos a publicar nuestra nueva edición bajo el tema Salud Integral. Si usted desea más información, puede visitar nuestra página eldiscípulo.org y enviarnos un mensaje. Con mucho gusto le responderemos. Lección número 17, que se basa en el capítulo número 2 del Evangelio según Mateo. Y leeremos específicamente los versículos 7 al 9 y 16 al 23. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada, porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ella con la seguridad de que tú seguirás hablando a nuestras vidas. Permite que podamos abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento para acercarnos a esta tu palabra y recibir la buena noticia
que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Los objetivos que tenemos para esta lección son los siguientes: examinar una historia muy conocida y ver lo que Dios bien puede estarnos diciendo, que posiblemente no escuchemos porque nos imaginamos que ya sabemos lo que la Biblia dice. Número 2, comprender que Dios tiene la soberanía para llamar a las personas de diversos modos. Número 3, aprender a leer siempre la Biblia con frescura. Como ejemplo de esto, pero también como parte de la lección, veremos cuánto más rica resulta la historia de los magos y cuánto más nos reta cuando así la estudiamos. Y este es el reto precisamente que nos lanza el escritor de esta lección, el doctor Justo González, quien siempre nos invita a profundizar, a crecer, a mirar otros ángulos de lo que nos dice la palabra del Señor. Hay una palabra en el vocabulario bíblico que quisiera compartir y es el concepto palabra sabios. Los personajes centrales del pasaje son unos sabios. Se trata de una historia que hemos conocido desde nuestra infancia, aunque la palabra que usábamos para referirnos a ellos era magos. Esto se debe a que la palabra griega que se usa en Mateo es efectivamente magos. Como en el lenguaje común, un mago es una persona que se dedica a la magia, sobre todo produciendo ilusiones, de modo que sus audiencias se asombren ante lo que parece un milagro. Han hecho bien los traductores en no decir magos, sino sabios. Los magos de antaño eran sabios y sacerdotes de las regiones de Mesopotamia y Persia, aproximadamente lo que hoy son Irak e Irán, que se dedicaban a observar los movimientos de los astros, pues pensaban que en tales movimientos se podían descubrir señales del futuro y de los destinos de las personas. En otras palabras, se parecían más a lo que hoy llamamos astrólogos que a los magos del día de hoy. Así que teniendo esto en mente, miremos esta lección y nuevamente les invito a acercarnos a este pasaje como si fuera la primera vez que lo leemos. Que tratemos de dejar a un lado todas las historias que nosotros hemos conocido o hemos contado acerca de los magos, porque normalmente nos referimos a ellos como los 3 reyes magos, como los sabios de Oriente, le ponemos nombre. Hemos visto a lo largo de la historia cantidad de arte que se ha inspirado y desarrollado en lo que son los 3 reyes magos. En Puerto Rico tenemos cantidad de artesanías que así también los representa. Y yo quisiera que nosotros podamos, más allá de las artesanías, más allá del arte, más allá de lo que nosotros quizás podemos tener en nuestros hogares para representar estos sabios, que miremos lo que nos dice el texto bíblico. Porque, como bien dice Justo González, en el texto no nos dice los nombres, no nos dice que eran 3, y tenemos que nosotros mirar con detenimiento qué es lo que nos dice la palabra y qué nosotros podemos aprender acerca de esta palabra y de estos personajes que van en busca del niño. Como ya les dije, mucho de lo que escuchamos o contamos acerca de esta historia no es precisamente lo que el texto bíblico señala acerca de ellos. Y en primer lugar, queremos destacar que el texto en ningún lugar nos dice que estos personajes fueran reyes. Ahora bien, se le ha dado históricamente el título de reyes por 2 razones. Por una parte, se dice que son reyes porque en la Biblia hay pasajes donde se habla de cómo los reyes de las naciones vendrán a reconocer al Mesías. Y poco a poco se le fue aplicando
esos pasajes a estos sabios o magos, según nos habla el Evangelio de Mateo. Segundo, el texto no dice, y ya eso se lo dije ahorita, que eran 3. Simplemente dice que eran unos sabios, lo cual da a entender que eran al menos 3, pero pudieron haber sido 4 o 6 o más. Pero como se trata de 3 obsequios que ellos le presentan al niño, pues la tradición quiso representar que estos 3 obsequios correspondían a 3 reyes magos o a 3 sabios, como bien lo señala el texto. En tercer lugar, no sabemos sus nombres. Se nos ha dicho que sus nombres son Gaspar, Melchor y Baltasar. Se nos ha dicho que representaban 3 razas distintas. Mas sin embargo, el texto no nos dice eso. Ahora bien, no quiere decir ahora que vamos a perder el significado, la riqueza que tiene este pasaje bíblico para nosotros. Al contrario, vamos a ver qué es lo que sí nos dice el texto. Y lo primero que dice el texto, que es sumamente importante, es que estos personajes no eran judíos, eran gentiles, eran astrólogos paganos. Y nosotros que hoy somos cristianos sabemos que la astrología, según la conocemos hoy, carece de fundamento y que se utiliza para engañar a las personas. Mas sin embargo, al Dios soberano le place guiar a estos sabios por medio de una estrella para que lleguen a Jesucristo. Algo que también encontramos en este pasaje es que hay un tema político de fondo que se encuentra en esta historia. Recuerde, aquí estamos hablando de estos personajes que vienen del oriente, que se acercan a Herodes, que es el líder político de turno, que a su vez se acerca a los líderes religiosos de turno, y hay que ver cómo se conjugan estos diálogos, estas relaciones, para finalmente ser una tragedia. Pues resultó que hubo una gran matanza de niños. Otro punto importante que debemos destacar de este pasaje es que, siendo unos sabios, unas personas entendidas, es increíble, como dice Justo González, que fueran tan inocentes de ir donde Herodes, que no supieran qué clase de rey era Herodes, que no daba espacio para nadie más que no fuera él. Y estos sabios van donde Herodes precisamente a preguntar acerca de un nuevo rey. O sea, fueron tan ingenuos que no averiguaron acerca de la situación política de ese país que ellos estaban visitando. Ellos pudieron haber averiguado quién era Herodes y saber que Herodes no les iba a ayudar. Al contrario, Herodes iba a ser un impedimento para que ellos pudieran encontrar al rey que había nacido. Es, como les dije, triste que la ingenuidad de estos sabios, junto a la astucia de Herodes y la información que le dan los religiosos a Herodes, se conjugan para una gran matanza de niños y para que José, María y el niño se exiliaran en Egipto. Y habiendo dicho esto, tenemos que percatarnos de la importancia que tiene la iglesia, el pueblo de Dios, en comunicar el mensaje de la palabra con sabiduría. Porque estos intérpretes de la ley y líderes del pueblo judío dijeron la verdad, pero al decir la verdad
y poner esa información en las manos equivocadas, porque tampoco pueden percatarse de lo que está pasando, provocaron esta situación tan difícil. Es importante que nosotros como iglesia y como cristianos, al acercarnos al texto bíblico, no solamente seamos fieles a lo que el texto dice, sino que seamos fieles al espíritu de amor y ese espíritu de compasión que usted encuentra en todas partes de la palabra del Señor. Es ese mismo espíritu de amor, de compasión, que hace posible que el Señor se les revele a estos gentiles. Cosa que usted y yo como iglesia tenemos que también tener presente. Porque cuando Cristo llega para todos los seres humanos. Y ninguno de nosotros puede pretender establecer la norma de cómo la gente llega al encuentro con Cristo. ¿Que cuál es el camino a seguir? Pues solo Dios tiene esa potestad y esa autoridad. Quizás muchas personas han llegado a los caminos de Cristo de la misma manera, pero no significa que todos y todas van a llegar así. Usted y yo tenemos que aceptar a todos aquellos y aquellas que llegan a los pies de Cristo, aunque no llegue de la manera que usted llegó, ni de la forma que usted le enseñaron que había que llegar. Recuerde la historia de los 3 reyes magos. Quizás le enseñaron que la historia era así: 3 reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, pero la Biblia no nos enseña eso. Nosotros, como iglesia del Señor, también tenemos que tener presente lo que está sucediendo en nuestro contexto, en nuestro país. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial? ¿Cuál es el contexto político, económico? ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo, la sociedad en la que vivimos? Note que aquellos religiosos no se percataron de lo que estaba pasando. Aquellos sabios fueron muy ingenuos y no averiguaron acerca de quién era Herodes y las motivaciones que tenía para preguntarle cuándo fue que ellos vieron la estrella. Lo mismo pasó con el caso de los religiosos, que no pudieron percatarse de la intención de Herodes al preguntar dónde era que ese niño iba a nacer. Como iglesia del Señor tenemos que conocer lo que está pasando y responder a lo que nos manda la palabra del Señor: a amar a nuestro prójimo, a ser compasivos, a ver cuáles son las necesidades de nuestro pueblo, y no solamente ser cristianos de templos, ser cristianos de domingo, sino que donde quiera que estemos podamos ser un canal de bendición, así como lo fue el Verbo encarnado desde su nacimiento, que abrió las puertas para toda la humanidad, para judíos y también para gentiles, para pobres y también para ricos, para hombres y también para mujeres. Nosotros y nosotras tenemos que, a la luz de esta palabra, ser desafiados para procurar la sabiduría que viene del cielo y utilizar la palabra de verdad con sabiduría para edificar, para construir, no para destruir ni para excluir, sino para que, inspirados por esa palabra, podamos nosotros ser instrumentos de bendición y que otros y otras también puedan encontrar el camino que les lleva a Cristo. Cuando aquellos sabios de Oriente volvieron a ver la estrella, dice la Escritura que se regocijaron con muy grande gozo. Y el gozo, el regocijo que ellos experimentaron, en gran medida se
debido a que encontraron nuevamente la ruta. Se desviaron, se turbaron, causaron graves problemas, pero a fin de cuentas encontraron al niño. Y qué bueno que el Señor les mostró que no volvieran donde Herodes. Qué bueno que Dios les permitió encontrarse con aquel niño y que sus vidas fueran transformadas y regresaran a casa por otro camino, con el corazón lleno de gozo y regocijo, porque habían visto y adorado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiera Dios que nosotros en esta Navidad podamos tener ese encuentro con el niño que vino a buscarnos a nosotros, que sigue buscándonos hoy y que abre rutas, abre caminos insospechados para muchos de nosotros, caminos no tradicionales, pero caminos que a fin de cuentas nos acercan más a Él. Yo te invito a que no te desenfoques. Sí, conoce lo que está pasando, pero pídele sabiduría al Señor para que en el contexto en que hemos vivido, su palabra sea efectiva, eficaz, que nos ilumine y nos conceda la sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo, en esta hora, en este momento en el que el Señor nos pone como iglesia suya para ser luces en medio de las tinieblas. Te invito a que nos acerquemos al Señor en oración y podamos concluir compartiendo la oración que aparece impresa en nuestra clase. Señor y Padre nuestro, que te has revelado a la humanidad en innumerables ocasiones y de diversos modos, haznos ver tu presencia donde quiera que esté y ayúdanos a ver tu acción y tu voluntad en todo lo que ocurre en derredor nuestro, de modo que nuestra fe se manifieste en obediencia plena, proclamando tu gracia, que se manifiesta tanto en la promesa de vida eterna como en tus acciones en esta vida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nacido en Belén y elevado a tu diestra, hemos orado con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, muchas felicidades, gracias por escucharnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda bajo el nombre El Discípulo. Si quiere más información acerca de nuestra revista, visítenos en www.eldiscipulo.org o puede ir directamente a Amazon y haciendo la búsqueda bajo el nombre El Discípulo encontrará los materiales disponibles. Dios les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.